Terapia vibracional para la gestión emocional. Un cordial saludo para todos. Hoy les voy a hablar de esta terapia, pero no voy a referirme a la base en la cual se sustenta, sino que voy a hablarles del propósito, de para qué es importante aplicarla y qué beneficios ofrecen para enfrentar o superar situaciones de adversidad y estresantes. ¿Por qué vibracional? En el universo todo vibra. Todo lo que se conoce en el universo vibra. Es una ley universal. Las vibraciones se miden en frecuencia. Y esas frecuencias representan la repetición de un acontecimiento en determinada unidad de tiempo. Por lo general son determinados ciclos por segundo. Es la base fundamental de la medida en Hertz. No voy a entrar a profundizar técnicamente sobre este tema. Lo que me interesa es llegar al fondo práctico del asunto. Voy a tomar como ejemplo el sonido. Para que podamos percibir un sonido, tiene que haber o existir una fuente emisora, un medio de propagación y una fuente receptora. Por lo general, en el sonido, el medio de propagación es el aire, o mejor dicho, el éter que nos rodea. Cuando una fuente emisora emite un sonido, que puede ser música, puede ser la voz, puede ser un ruido, etc. Viaja por el éter con determinada frecuencia, es decir, a tantos ciclos de repetición por segundo. Depende de la frecuencia de lo que nosotros vamos a poder percibir. Vamos a tomar como ejemplo para clarificar más la cosa, la música y la escala musical. La nota La de la escala musical es la nota que tiene una frecuencia de 445 Hz, o sea, 445 repeticiones por segundo, para que se escuche un sonido característico que denominamos La. Las notas sí que le siguen vibra a una frecuencia mayor, no mucho, pero alcanza para que ocupe un lugar distinto y un sonido característico diferente al de la nota. No sé si quedó claro. Lo que interesa concretamente es que el sonido se propaga de determinada manera, con una frecuencia característica y un sonido característico dependiendo del momento. Ahora es importante algunos, este, algunos matices que tienen relación con este fenómeno. Voy a hablarles sin profundizar demasiado de lo que es la resonancia, la armonía y la sintonía. Cuando nosotros pulsamos una tecla en un piano, interiormente hay una serie de cuerdas ubicadas paralelamente a la caja del piano, que un martillo accionado por la tecla que pulsamos golpea sobre una cuerda. Esta cuerda vibra en determinada frecuencia y a la vez otras cuerdas, sin ser pulsadas, comienzan a vibrar. Este fenómeno se llama
vibración por resonancia. Evidentemente que las cuerdas que vibran por resonancia, en este ejemplo que estoy dando, no son percibidas. No es percibido el sonido que emite. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que al pulsar una tecla del piano se emite el sonido de esa nota que representa la tecla y a su vez vibran dos cuerdas más. Esas tres notas que en este caso estoy diciendo vibran por resonancia son tres notas que pueden formar un acorde. Ese acorde se denomina armonía, o sea, viene a constituir la base fundamental de la armonía. Igual hay acordes que se componen de más de tres notas, pero esos son detalles que corresponden a los estudiosos de la música profesionalmente hablando. El ejemplo que estoy dando es para poder explicar cómo se suceden los fenómenos de resonancia entre las personas. Pero antes vamos a hablar de lo que nos queda, la sintonía. Sintonizar implica poder captar, ¿no?, lo que emite una fuente emisora. El ejemplo claro lo tenemos cotidianamente en lo que es una radio o una televisión, que emiten en determinada frecuencia. Mejor dicho, emiten en ¿cómo podría explicar? En un espacio de frecuencia, que es totalmente distinto al espacio de frecuencias que emite otra emisora. Así nosotros podemos sintonizar, es decir, captar la emisora que nosotros deseamos recibir, escuchar. En este caso, la fuente emisora es una radio, una emisora de radio o un canal de televisión, que estoy hablando de ello. Y la fuente receptora es, propiamente dicho, una radio o una televisión. Y ese aparato con el que nosotros sintonizamos dichas emisoras, repiten el sonido que están recibiendo, se convierten en fuente emisora para que nuestro oído se convierta en fuente receptora. Eso es la sintonía, hablando groseramente. Ahora bien, nosotros vibramos en determinada frecuencia también, y es a través de la escala musical que nosotros podemos determinar nuestra frecuencia base. Si nosotros entonamos nuestra voz musicalmente hablando en la nota más grave o baja de la escala musical a la cual podemos llegar, y después entonamos nuestra voz en el mismo sonido que produce la nota más aguda a la cual podemos llegar, la nota media entre estos dos extremos viene a significar la frecuencia base que cada uno tiene. ¿Por qué es importante destacar esto y por qué todo lo de la vibración que he explicado hasta el momento? Porque a nosotros
para poder superar la adversidad o situaciones adversas, debemos aumentar nuestra frecuencia vibratoria para no sintonizar ni armonizar con esas situaciones estresantes. De lo contrario, quedaríamos atrapados y permaneceríamos envueltos en un cúmulo de preocupaciones y de emociones que no son nada agradables. Y cuanto más tiempo pase, más difícil se hace poder superar. Por lo tanto, es importante cómo vibremos cada uno de nosotros. Ahora bien, para aumentar nuestras vibraciones, también tenemos la posibilidad de poder sintonizar con frecuencias puras, que podemos llamar de altas frecuencias, que son las que emiten entidades espirituales. Y podemos llegar a niveles, a contactar con niveles superiores. Esos niveles superiores, que pueden ser guías espirituales, nos pueden ayudar en gran medida para superar nuestra situación. También sucede, como en la armonización de las notas que mencioné, las personas desde un punto de vista social se pueden relacionar más en armonía. Quiero decir, se produce el fenómeno de armonía entre las personas que sintonizan su frecuencia. Es decir, a nosotros hay una persona que se nos acerca y nos cae bien. Decimos burlamente que nos cae bien. Esto es porque las frecuencias de esa persona y nosotros pueden llegar a sintonizar y formar un acorde. También hay disonancia, o sea, que no encaja bien la sintonía entre dos personas, o entre tres, o entre un grupo. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que vibrar y poder controlar la vibración nos beneficia en gran medida. Esto es lo que se refiere a la parte de vibración. ¿Por qué a la terapia vibracional? Pero para que se dé el propósito global o total de esta terapia, hay que hablar de otras situaciones.